6:30. Eso significa que aún no sale el sol y sí nos va a tocar ver el amanecer. Hola. Ok, tal vez no fue tan buena idea ponerme una playera negra el día de hoy porque no se ve. Este video va dedicado a las personas que están interesadas en estudiar cine. Entonces, si no están interesados, pueden pasar al siguiente video sin problema. Cabe aclarar que yo yo soy estudiante tercer semestre, todavía no acabo la carrera. Entonces todo lo que voy a decir es completamente de mi experiencia y no lo tomen por hecho. Primero, hablemos sobre esta concepción de que las personas que estudian cine o se mueren de hambre o son millonarias y por eso estudian cine. Bueno, en general, quien se dedica al cine no necesariamente tiene que ser director. Como que muchos cuando queremos estudiar, pues todos decimos como yo quiero dirigir cine. Habemos algunos raros que decimos como yo que quiero ser editor, pero somos los menos. Y cuando empiezas a estudiar te empiezas a dar cuenta que una producción requiere de muchísimas personas. O sea, una película, dependiendo del tamaño de la película, requiere de 20, 30, 40, 50, 100 personas. Y todas esas personas se dedican al cine sin necesariamente ser directores y ser supermillonarios. Entonces, no necesariamente tienes que dedicarte a dirigir. Puedes tomar cualquier otro de los puestos. Está el fotógrafo, asistentes de foto, están el continuista, asistente de dirección, segundo asistente de dirección. Esto me lleva a mi segundo punto. Una de mis maestras de dirección nos dijo que precisamente el trabajo del director sucede de 11 de la noche a 7 de la mañana. A lo que se refiere con eso es que es precisamente el tiempo en el que no estás trabajando tu trabajo de día. No crean que el director tiene muchísimo dinero ahí guardado para hacer sus películas. Evidentemente hay quienes sí lo tienen y es una gran ventaja, pero existen fomentos, existen becas, existen plataformas para pedir donaciones y eso puede levantar tu proyecto. A lo que voy con todo esto es si su interés es ser director de cine o directora de cine, no hay problema, o sea, pueden tener pueden tener el trabajo de continuista y en las noches están desarrollando su película. Lo que yo, por ejemplo, tengo planeado en un mundo ideal sería dedicarme a ser editor y por otra parte, por separado, a hacer mis propias películas. Pero eso más que nada sucede también por un conflicto que tengo con la idea en general del cine industrial y eso es mi segundo punto. O tercer punto, no sé, no hice guión. Cuando ustedes están escogiendo una escuela para estudiar cine, pueden tomar dos rumbos. Yo lo he visto como que hay escuelas que están, o sea, es como un espectro. De un lado del espectro está el cine completamente industrial, el que es funcional y el que gana dinero para todos, para los productores. Incluso se dice que esos proyectos los levanta el productor. Cuando digo Mis Reyes contra Godines, por ejemplo. Esa no es una película que haya surgido necesariamente de alguien que dijo como uno de mis temas de interés es hablar sobre la lucha entre los mis reyes y los godines. No, esa película surge completamente por un impulso económico. Y del otro lado del espectro está el cine que hago porque se me antojó. Un día que me levanté y le dije a mis amigos, vamos a juntarnos, vamos a hacer una película que la van a ver nuestros familiares y nosotros. Y ya. Como el cine que nace completamente por el cine, por el querer hacerlo, sin importar cuántas personas lo vean. Ese cine, es que todo requiere su propio video, es como un tema tan extenso. Y siempre cito a la misma autora que es Maya Deren. Maya Deren precisamente lo divide en las dos categorías, en el cine industrial y en el cine amateur. Amateur viniendo de la palabra amor, que significa que lo estás haciendo precisamente por el solo hecho de hacerlo, sin buscar ninguna consecuencia de lo que estés haciendo. Entonces, en ese espectro hay 10,000 millones, bueno, de hecho no hay tantas, pero hay algunas escuelas que se encuentran a lo largo de ese espectro. En medio más o menos está lo que llamamos el cine autoral, que es un modo de conciliar el hecho de que las películas cuestan 20 millones de pesos en hacer y por otra parte se dice que sale de un impulso de una persona por su necesidad de contar y de influir y de empatizar con el otro, con el espectador. A mí me parece se me refleja demasiado en los lentes. Estudia cine y no sabe poner su luz. Esto va a requerir un cambio de encuadre un poquito drástico. Ya, ahí está, más o menos. O sea, obviamente hay películas muy, muy, muy buenas que se han hecho bajo esa premisa, bajo ese como corriente de pensamiento. Pero
creo que nos estamos yendo un poco del tema, pero voy a cerrar esta idea nada más. Al fin de cuentas, este video supongo que nada más es para las personas que les interesan estos temas. Entonces, o sea, habiendo pasado por el proceso de hacer un cortometraje, dizque con el precepto del cine autoral, donde el director es el guionista, por ejemplo, o sea, te das cuenta que todo se vuelve un gran acartonamiento. Tu idea que tuviste como una tarde que dijiste como, wow, esta es una super idea, la voy a escribir en guión. Desde el hecho de ya escribirla en guión se empieza a diluir un poco. Y luego tienes que pasar por la revisión de tus maestros, donde se diluye un poquito más. Y luego la grabas, donde toda tu inhabilidad, evidentemente yo que soy estudiante, fue mi primer cortometraje de este nivel de producción, obviamente se super diluyó. Y hay autores cinematográficos que tienen una idea y la super plasman en un guión. No se diluye nada, después la llevan a la pantalla y no se diluye nada, y al final es una super película, ¿no? Ese es como el caso ideal. Pero seamos honestos, tu idea se va diluyendo, se va triturando, se va destruyendo en todo el proceso, en toda tu inhabilidad para llevarla a cabo exitosamente. Y al final llegas a la sala de edición, como la llaman, básicamente a tu computadora, metes los clips y dices, wow, eso no es la película en lo absoluto que yo quería hacer. Y al final el editor mágicamente la rescata y hace que sea una buena película. Y eso es básicamente lo que sucede según mi experiencia y según lo que he visto muchas de las veces que se hace cine. Y por eso, de hecho, me interesa mucho ser editor. El cine, básicamente, según los editores, se construye en la computadora del editor, donde rescatas un montón de tomas que están medio más o menos, la actuación, se metió el boom y la haces una buena película. Lo que voy con todo esto es hacia el cine autoral. Ustedes pueden encontrar una escuela en cualquier lugar de este espectro, ¿no? Va a empezar a ser hora de modificar para que se siga viendo ese bello cielo. Con esa decisión influye mucho en cómo va a ser tu carrera. Porque según lo que he visto, o sea, yo cuando decidí estudiar cine, dije como, ok, a mí lo que me interesa es estudiar, o sea, que me den teoría, que me den a leer a los teóricos del cine, de la imagen, que me hablen de la filosofía de la imagen, que me den algo de estética. Pero es un poco extraño que la teoría está como dejada de lado. Lo que importa es que tú puedas hacer películas. Entonces, como que no hay mucho cuestionamiento. En ningún momento nos preguntamos como ¿qué es el cine? O qué sí es cine, qué no es cine. Tal vez en un par de clases sí, pero no ha sido como el enfoque principal. Algo que no muchos de ustedes saben es que yo estuve un semestre en comunicación. Y ese semestre básicamente se trató de cuestionarnos qué era la comunicación, ¿no? O sea, como todas las ramas, toda la teoría que se ha hecho sobre qué es la comunicación. Sin embargo, acá en el cine no nos hemos preguntado mucho eso. Y casi no mencionamos, de hecho, por ejemplo, el videoarte. Solamente como que hemos asumido siempre que el cine es esta bellísima. Además porque es un pensamiento súper romántico el que tienen muchas personas. No necesariamente es malo, solamente no estoy de acuerdo. No sé a dónde estoy llevando todo esto. La idea con este video era hablarle a las personas que quieren estudiar cine. De hecho, hubo un chico que se me acercó alguna vez. Él estaba interesado en estudiar en la escuela donde yo estudio. Entonces le pasaron mi contacto para que yo le hablara de la escuela y de cómo es estudiar cine. El chico quería ser animador. Ese es otro tema. Pero bueno, la cosa es que creo que terminé desmotivándolo un montón. Pero es un poco así, como que siento que todos solo nos gusta quejarnos de nuestra carrera. Pero también tiene muchas cosas muy buenas. Sin embargo, regresemos. Oh no, mi servilleta. Bueno, ahorita la recojo. Regresemos al tema de la animación. A todos ustedes que estén interesados en estudiar animación, busquen una escuela que les dé animación. Porque estudiar cine, por ejemplo en mi carrera, en ningún momento han mencionado la animación. Ni una sola vez. Siempre hay excepciones porque tenemos... O sea, yo considero que hay un puñado de maestros que son buenísimos y que se van por afuera de todo esto que les estoy diciendo, y creo que ellos hacen muchísimo valer la pena tener, o sea, haber estudiado, y han sido razón por la cual no digo como fuck this y me voy a otra carrera. Pero sí, básicamente no se habla de animación, casi nadie lo menciona y es muy raro. Justamente es algo que estaba hablando con... Ustedes me estuvieron recomendando mucho a Aldo Meléndez.
Y ya hemos estado mensajeando mucho. Bueno, él estuvo trabajando mucho en animación. Y le dije como todo esto que yo pienso. Aunque no hagas animación, te da otro nuevo panorama de ver y de resolver problemas en el cine. Como que la animación es muy juguetona en el sentido de que convierte, o sea, de que juega muchísimo con la imaginación. Y de que cualquier cosa se puede convertir en cualquier otra cosa. Y que, por ejemplo, esta bolsa de té puede ser un personaje. Juega mucho con la verosimilitud. Si esta bolsa de té puede ser un personaje, entonces yo me puedo creer que un montón de juguetes tienen vida y tienen como problemas y drama entre ellos. Como que esa mentalidad no la hay tanto en el cine live action. Porque en el cine live action grabas cosas que ya existen. Y grabas humanos. Al menos eso es lo que normalmente se hace. Y sí, no sé, siento que las personas que estudiamos cine podríamos utilizar una buena dosis de conocimiento sobre la animación. Sobre todo este juego como libre que tienen los animadores con convertir cualquier cosa desde la misma palabra de la animación, donde tú agarras un objeto inanimado y lo haces animado, lo dotas de un alma. Eso desde ahí a mí me parece muy interesante. Es hora de mover el ISO una vez más. Ok. Es muy chistoso, por aquí han estado pasando como un montón de corredores. Y yo aquí sentadote sin hacer nada. ¿Qué más sobre la carrera del cine? De la práctica... tal vez muchos estén interesados en saber qué exactamente ves cuando estudias cine. Yo la verdad no sabía cuando empecé a estudiar como a qué me iba a enfrentar. Como que a veces los programas de las escuelas de cine son un poco ocultos y nada más te dicen como el programa de estudios es música 1, montaje 1, dirección 1 y como todos esos temas pueden dar para muchísimo, no tienes ni idea de a qué te vas a enfrentar. Entonces, cuando empiezas a estudiar cine, básicamente, o al menos en mi escuela, lo que sucedió fue, por un lado te empiezan a dar un poco de teoría. El primer año es completamente teórico y es un manjar. Tienes algunas clases donde te empiezan a enseñar un poco la práctica sobre los principios de la foto. Te enseña, bueno, a mí me enseñaron un poco sobre teatro. Y por otra parte tienes clases completamente prácticas como de cómo se usa una cámara. Justamente esas son las cosas que no me gustan. Pero sí, clases sobre teoría del sonido, donde leemos como, bueno, vemos mucho... Ok, todo bien. Donde vimos mucha teoría sobre cómo funciona, por ejemplo, el sistema auditivo, cómo funcionan las ondas del sonido, los armónicos en la música. Como todas esas cosas son muy, muy padres. Ok, hora de cambiar el ISO una vez más. Por ejemplo, en la clase de montaje vimos como un recorrido de la historia del cine y de cómo el montaje va influyendo. Íbamos leyendo libros sobre, por ejemplo, el esculpir el tiempo de Tarkovsky. Leímos a Pasolini, leímos a... que también estaba súper recatado. Como intenta la escuela meter toda la teoría en los primeros 2 años, pues ponen un libro a la semana. Entonces es súper mortal. Eso era una gran queja que tenía el maestro y que yo también estoy de acuerdo. ¿Cómo vamos a registrar un libro a la semana y además sobrellevar todas las otras materias? O sea, hubiera sido muchísimo más beneficioso y nos hubiéramos quedado con muchísimo más si esos mismos cantidad de libros, que eran un montón, los hubiéramos leído a lo largo de todo un año y no solamente de todo un semestre. Sí, como que la última vez que nos dejaron leer un libro, ahora que lo pienso, fue hace un año. Porque, o sea, si contamos el teatro, una obra de teatro como libro, entonces sí fue hace poco. Pero si no contamos las obras de teatro, verdaderamente no hemos leído un libro desde el primer semestre. Eso es preocupante, especialmente si pensamos que nosotros vamos a ser quienes van a hacer el cine, como la nueva generación de cine. Antes de pasar al siguiente tema, que se me acaba de ocurrir que es algo muy interesante. A ver, de hecho lo voy a anotar para que no se me olvide. Por ejemplo, en la clase llevamos una clase de foto donde nos enseñan los principios de la fotografía. Primero una presentación y luego pasamos a utilizar verdaderamente la cámara. Tenemos cámaras de cine
que 16 milímetros, por ejemplo, que te toca jugar con toda esta tecnología que ya no se usa tanto y a experimentar con la película y ver qué tan sensible es, por ejemplo, estos filmes que ya no es digital, ya no lo ves en la pantalla, entonces todo lo tienes que ir midiendo con algo que se llama exposímetro. Básicamente el exposímetro es un dispositivo que detecta, por ejemplo, aquí, toda la luz que le da refleja hacia la cámara y eso es lo que ustedes están viendo, este tono. El exposímetro básicamente nos dice cuánta luz está reflejando esto, a diferencia de cuánta luz está reflejando esto. Y entonces eso podemos ir viendo como, ok, en un espectro el tono de mi playera está aquí y el tono de mi frente está acá y el tono del cielo, por ejemplo, está acá. Eso significa que si mi cámara o si mi material sensible, que es la película, por ejemplo, tiene un espectro así de largo, lo puedo colocar acá y voy a tener detalle en mi playera, o lo puedo colocar acá y voy a tener detalle en el cielo. En ambos casos tendría detalle en mi frente, por ejemplo, pero tengo que elegir. Por ejemplo, en este caso, que ya me está súper quemando el sol, la cara, tengo que bajarle un poco. Todas esas cosas técnicas, como se puede llamar teoría, pero es un poco más cosas que eventualmente vas a aprender si te metes a algunos tutoriales en internet. Obviamente lo aprendes más rápido en la universidad y lo aprendes con las cámaras y lo aprendes usando y equivocándote y todo, que es valiosísimo. Pero son puras cosas técnicas que eventualmente se te terminan pegando. Pues a fin de cuentas, todo lo puedes aprender en internet, todo. Sin embargo, creo que lo más valioso es precisamente como la retroalimentación que recibes de tus maestros, de tus compañeros, de la práctica y error, de tú mismo darte cuenta de no, sí, me super metí la pata en esta cosa. Como de generar todos estos vínculos con personas que también están dedicadas a lo mismo que tú. Cosa que no sucede si no entras directo al mundo del cine. Bueno, también hay como todo este lado y como romanticismo de la persona que empezó siendo jalacables o el ayudante del ayudante del ayudante y termina dirigiendo sus películas y es súper exitoso, etcétera, etcétera. Pero seamos honestos, cada vez hay más competencia y es muy difícil entrar y dirigir cine o fotografiar cine si no estudiaste. Y esa es un poco la razón por la cual te tienes que aventar como también todos estos años de carrera. Porque sí puedes ir subiendo esa escalerita, como puedes pasar de segundo asistente de foto, o puedes pasar como de trainee a segundo asistente de foto, que es quien cambia los lentes de la cámara y limpia los lentes, limpia la cámara, etcétera, etcétera. Puedes pasar a primer asistente de foto, que es quien jala foco, pero el primer asistente de cámara no puede brincar a fotógrafo. Es lo que estaba hablando con una asistente de cámara que justamente quería estudiar cine, que pasar de un trabajo considerado como técnico, que es primer, segundo asistente de foto, a uno que es considerado creativo, que es como fotógrafo, o director o guionista, es un salto un poco complicado si no estudiaste cine o si no estás adentro del medio, porque es básicamente un catch 22 o un círculo vicioso. Nadie te contrata porque no has fotografiado ninguna película y no has fotografiado ninguna película porque nadie te contrata. Y es triste, no da risa. Pero también hay mucho ahora que se puede hacer con toda esta democratización del cine y de las cámaras portátiles que todos tenemos. Yo estoy grabando un video en 1080p que bien se podría tal vez proyectar en una pantalla y sin problema. No sé qué tan mal está influyendo el sol tenerlo de lado. Ya casi acabo, lo prometo. Que tengo muchas cosas. Tal vez por eso también estoy empezando todo este nuevo estilo del canal, porque hay muchísimas cosas de qué hablar. Ya. También algo que ahora, por ejemplo, estudiar cine hace 20, 30, 40 años era muy diferente a estudiarlo ahora, porque ahora existen todas estas tecnologías accesibles para todo el público. Bueno, para todo el público que puede meterle $500 a una cámara. Antes tenías que estudiar cine, o sea, si querías hacer algo remotamente audiovisual que se proyectara, tenías que estudiar cine, porque las cámaras eran de filme, a menos que tuvieras una Super 8 también, que se podía. Pero ahora casi no hay diferencia entre una cámara como esta y una cámara de cine. Sí la hay, pero si le das el uso correcto, no es tan grande como parece. Entonces, como cada vez se están acercando más como el lado completamente industrial del lado del consumidor, parece que ya no hay tanta diferencia entre esos dos. Y por eso estudiar cine se vuelve tal vez
O sea, yo lo he pensado un poco redundante si ya existe como estas cámaras y ya existe todos los tutoriales de cómo exponer en internet y de cómo ajustar el sonido, lo que sea. O sea, si la escuela no te está dando la teoría, entonces básicamente todo el conocimiento que te dan es completamente lo que se puede encontrar en internet. Regreso a lo que había dicho de que es, o sea, algo que también te llevas de estudiar cine, es toda la práctica y la retroalimentación y las redes de contactos de personas que están también dedicadas a lo mismo. Entonces, otro tema. Este video va a ser como de media hora, pero todas estas cosas son importantes. El tema de la multidisciplina. Luego lo que sucede mucho por el tipo de educación que nos dan a las personas que estudiamos cine es que te quedas como muy absorto, como muy metido en solamente cine. Pero cuando las personas que hacen cine, es un director que solamente ve películas y hace películas y ve películas y hace películas, finalmente va a terminar haciendo un refrito de todas las cosas que ha visto. ¿Qué tanto puedes poner? O sea, como que te da la ilusión de que estás metiendo tu propia persona y tus propias emociones y tus propias, como intereses personales, y es verdad. Pero, ¿qué tan lejos puedes ir si solamente consumes lo que haces? Como que tu panorama es un poco limitado. No estoy diciendo esto desde el punto de que yo soy un ilustrado en todas las materias. Simplemente es como una cosa que me da un poco de curiosidad y precisamente es algo en lo que estoy trabajando. No en clavarme tanto en solamente ver cine, sino llevar eso a otros lugares y ver qué otras cosas pueden surgir. O sea, por más como bobo que suene, el hecho de hacer videos en YouTube también como que un poco influye en la forma de hacer cine. O sea, eso naturalmente hace que una persona que hace contenido audiovisual para YouTube y después hace una película, va a ser una película muy diferente a una película de alguien que solamente estudió cine. Creo que lo más notorio es que el hecho de que algunas películas las podemos describir como que parecen un video de YouTube. Y eso no es ni malo ni bueno, solamente es un hecho. De hecho, algo que me interesa a mí es estudiar después de cine alguna otra carrera. A mí me interesa mucho, por ejemplo, las matemáticas, y es algo en lo que estuve muy clavado cuando estudiaba en la prepa, y que tiene unas cosas súper bonitas que no tienen nada que ver con el cine, pero precisamente de ese no tienen nada que ver, siento que surgen las cosas más interesantes. Empecemos, por ejemplo, en Leonardo da Vinci, que era a la vez como inventor, pintor, físico. Tenía como muchísimas disciplinas incorporadas, eran como los hombres porque en ese entonces solo eran los hombres, como todo en uno. Y precisamente de tener conocimiento de acá y conocimiento de acá, tú estar en medio, te das cuenta que naturalmente como de esa yuxtaposición puede surgir algo nuevo y puede surgir algo interesante. Entonces, creo que la superespecialización que nos ha sucedido a como las sociedades modernas nos lleva a que no sepamos hacer otra cosa más que lo que nos fue enseñado, y que tengamos que juntarnos con personas que hacen cosas diferentes a nuestra disciplina, para poder llegar a una idea nueva o algo interesante. Sí, ¿será por eso que hay tantos remakes o tantos como películas similares? Podría ser. Y había algo último de lo que quería hablar, pero ya se me olvidó. Multidisciplina. Qué bueno que me acordé, porque si no luego voy a estar editando esto y voy a decir como, se me olvidó esto. Si están pensando en estudiar cine, tal vez lo más probable es que su hobby sea el cine. ¿Y qué pasa cuando estudias tu hobby? Aunque yo me he dado cuenta que de repente algo que para mí era juntarme con mis amigos y grabar un cortometraje en una tarde o en un fin de semana, por ejemplo, y yo editarlo en mi casa y que lo viéramos entre ellos y otros amigos en la escuela o lo que sea, se ha convertido en un proceso de pasos, en una receta súper acartonada que tienes que ir siguiendo paso a paso para llegar a un producto final. Y entonces siempre nos dicen en la escuela como tienes que bajar tu idea a un guión. El guión se pasa a una carpeta de cine, donde explicas tus razones por las cuales quieres hacer la película, y esas razones las escribe el fotógrafo, tienes que incluir el productor, el lugar en el que vas a grabar, tienes que incluir el vestuario para el actor, este día voy a tener ensayo, un calendario, y al final termina siendo un proceso como un poco burocrático, o sea, por un lado puedo ver cómo tiene sentido cuando estás pidiendo 10 millones de pesos y tienes que comprobar que sí vas a hacer la película para la cual estás pidiendo el dinero. Sin embargo, como que cambia toda la mentalidad que tenías antes, o que yo tenía al menos antes de hacer cine, y que era algo, según yo, bastante fresco, que ahora se ha convertido en... Yo vi el cortometraje que hice y dije como...
Ok, o sea, por otro lado también no significa que sea completamente malo. Hay muchas cosas muy diferentes que haría yo en los cortos que he hecho y que los nutrirían muchísimo y que los harían mucho mejores. Ajá, unas por otras, tienes que como el proceso se acartona a cambio de muchos nuevos conocimientos que nutren mucho tu proceso. Ok, ya, pues sí. Si están pensando en estudiar cine, consideren como generalmente todas estas cosas. Y por favor no tomen mi opinión como único punto de referencia para decidir si estudiar o no cine. Debería ser un proceso mucho más complejo que solamente ver un video en YouTube. Pero sí, al menos espero mi opinión les haya funcionado y les haya hecho cuestionarse algunas cosas. Y sí, básicamente. Ya no sé qué más decir. Entonces, pues nos vemos en otro video. Bye bye. Por cierto, estoy gestionando un festival de cine que va a suceder, bueno, está sucediendo en TikTok, en la aplicación de TikTok. Es de cine para el celular en formato vertical que dure 1 minuto y que esté hecho en casa. Entonces, si les interesa participar, estaría bueno que visitaran la página web fictok.com. Es un experimento interesante, a ver qué surge de todo eso. Si conocen a alguien que también esté interesado en el cine o en las artes visuales o en lo que sea, le pueden compartir también este festival si quieren. Y bueno, va, eso es todo. Nos vemos. Va.